Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia a este acto que organizamos desde el Ateneo Republicano de Zaragoza, y permitidme que en primer lugar agradezcamos a la Universidad de Zaragoza el habernos dejado el local, estas instalaciones, para poder dar la charla. En segundo lugar, os hemos dejado una hojita en los asientos para que el que quiera rellenarla y nos la facilite, poder tener sus datos para mandarle información de los actos que el Ateneo, que vamos a hacer unos cuantos este año, los conozcáis. Y una tercera cuestión, si podéis los móviles ponerlos en silencio para que no, a lo largo de la charla no suene. Hemos elegido esta charla precisamente porque entendemos que el cambio climático y la escasez energética, junto con las tensiones geopolíticas, son factores que van a ser, entendemos, determinantes en nuestra forma de vivir en un futuro próximo. Debemos de entender, sobre todo los poderes políticos y económicos, que seguir creciendo de una forma ilimitada es inviable, tanto por la acumulación de problemas ambientales como por la crisis energética y los límites físicos del planeta, siendo necesario que comencemos a planificar ordenadamente una reducción de la producción y el consumo que nos permita vivir dentro de estos límites del planeta. Para hablar de todo ello, lo tuvimos claro desde el principio que la persona más adecuada para ello era Antonio Turiel, al cual queremos agradecerle por el esfuerzo que ha hecho hoy, porque se ha pegado una carpetinada desde donde vive, de Figueres a Barcelona, de Barcelona a Zaragoza y luego posteriormente otra vez a Barcelona, y que en todo momento nos ha dado todas las facilidades posibles para que hagamos este acto. Antonio Turiel es licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas y doctor Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es científico titular del CSIC en el Departamento de Oceanografía, Física y Tecnología del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Es autor de 5 libros, tiene otro más, me parece, una novela por ahí, pero entre ellos citar el contundente, a mi opinión, ensayo de Petrocalipsis y el último de Futuro de Europa, los cuales los recomiendo porque los he leído y creo que son súper interesantes y los tenéis a vuestra disposición. El que quiera puede comprarlos a la salida. Antonio Turiel es uno de los mejores divulgadores y referentes científicos sobre sostenibilidad y crisis energética, labor que realiza en conferencias, artículos, libros, entrevistas y también a través de su blog Oil Class, una de las grandes referencias sobre el problema del CEN y del petróleo, sus derivados y otros materiales. Que cuenta con más de 17,5 millones de visitas desde su creación en 2010. Muchos pensamos que es una de las voces imprescindibles y valientes para entender las causas de la crisis energética y el nuevo escenario de la crisis climática, donde su frase «todo normal, bien», dicha con expresión irónica, nos acostumbramos a escuchar habitualmente cada vez que nos dan una noticia algo escalofriante. En la actualidad también ejerce de faro de la flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria, al estar monitorizando la situación meteorológica en cuanto a vientos, mareas y tempestades en esa zona del Mediterráneo y enviándoles las oportunas alertas a los que van en dicha flotilla. No quisiera terminar sin hablando... Te lo había contado, ¿eh? No, pero le he enterado. No quisiera terminar sin volver a condenar en este acto, en nombre del Ateneo Republicano de Zaragoza, el brutal genocidio que Israel está cometiendo con el pueblo palestino. Antonio realizará una exposición, tras ella abriremos un turno de preguntas y contestará a esas preguntas, pero tenemos un pequeño límite
Por una cuestión que ha surgido de imprevisto, Antonio tiene que regresar hoy a su ciudad y por lo tanto tiene que coger el tren de esta noche a las 9. Por lo tanto, de aquí tendríamos que ir preparándonos a las 8:15 e intentar marcharnos para que pueda coger sin ningún problema el tema del tren. Y sin más, los dejo con Antonio, que es el importante y el que hemos venido a escuchar. Muchas gracias. No, que conste yo que para lo que yo acabo es mirar el boletín meteorológico. Pero bueno, pues lo primero evidentemente agradecer al Ateneo que me ha invitado y a la Universidad de Zaragoza que nos haya acogido yo aquí, que además hay mucha gente que por desgracia tiene que abanicarse en un 17 de septiembre porque todos los que somos de una cierta edad sabemos que es muy normal que a estas horas de la tarde en Zaragoza un 17 de septiembre haga los buenos 30 grados que debe hacer ahora mismo, ¿no? Y la verdad es que viene muy bien y oportuno por las cosas que yo comentaré. Yo trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar, soy investigador allí. Yo trabajo sobre todo en temas que tienen que ver con el clima del océano, en la observación del océano del satélite y hago muchos análisis y estudios que tienen que ver pues, con cómo está cambiando el planeta. Y aparte, pues todo este trabajo de divulgación sobre el problema de la escasez de materiales, la escasez de energía y demás, y una revisión bastante crítica, precisamente por esta información, no es más sencillo hacerla, sobre el modelo de transición, ¿no? Y además en particular cómo se han manifestado en términos como por ejemplo el caso del agua, ¿no? Y voy a intentar hacer una revisión de todo esto en los próximos 45-50 minutos, con lo cual me vais a perdonar que va a ser bastante sintético y atropellado. No me parece una buena idea poner transparencias muy cargadas de contenido, así que intentaré transmitir unas pocas ideas. Pensad que obviamente hay mucha más discusión y el que quiera buscar más información en el blog está escrito todo con mucho detalle, que los libros muchas veces son cosas que ya están escritas en el blog, pero bueno, si están todos, vamos a ver. Yo creo que es obligado empezar hablando de esto, porque esta es una cuestión que durante mucho tiempo se ha hablado muy poco, particularmente en el contexto de España, y sin embargo es uno de los temas capitales ahora mismo. Hablamos continuamente del problema del cambio climático. El problema del cambio climático es un problema muy grave, gravísimo, pero no es el único problema ambiental que mismo hay en el planeta. No lo es. Esto que veis aquí es una representación de lo que se denominan los 9 límites planetarios, los 9 límites ambientales planetarios, ¿no? Esto es un trabajo que se ha ido desarrollando en coordinación con literalmente decenas de miles de científicos en todo el mundo, trabajo liderado desde el Instituto de Residencia de Estocolmo, y básicamente lo que se hizo en este trabajo es identificar 9 variables críticas que miden el estado de salud, más bien de degradación ambiental de nuestro planeta, y para cada una de ellas se definió un valor límite, el límite planetario, que no se debe sobrepasar, porque sobrepasar cualquiera de estas variables pone en peligro la continuidad de la especie humana. Eso es simple. Sobrepasar cualquiera de estos límites planetarios implica que hay un riesgo de que la especie humana desaparezca, se extinga. Ahora iremos comentando un poquito el porqué. Pues bien, de los 9 límites planetarios, a estas alturas, en el año 2025, hemos sobrepasado 7. No podemos sobrepasar ninguno. Y hemos sobrepasado 7. Hay otro más que seguramente será sobrepasado en los próximos años. De hecho, en esta representación, que es del 2023, hay uno que aún no se había sobrepasado, ya sabemos que se ha sobrepasado. Y el único que parece estar bien es el de la reducción de la capa de ozono, aunque he leído algún estudio reciente que dice que también eso se está deteriorando ahora mismo. O sea, que con un poco de suerte podemos conseguir y pasaros todos, ¿sabes? Y oye, que tiene su mérito, ¿eh? Esto, como decía aquel, que yo creo que somos la primera civilización que nos extinguimos porque no nos salía económicamente a cuenta, no, es una cosa bastante absurda. El límite que está más sobrepasado de todos no es el cambio climático. El límite que está más sobrepasado es este que veis arriba a la derecha, que son entidades no naturales, que son todas las sustancias químicas tóxicas que hemos dispersado en el medio ambiente. Que esto incluye sustancias radiactivas, incluye sustancias orgánicas persistentes, incluye dioxinas, incluye metales pesados, incluye plásticos y microplásticos y demás. Todo lo que nos está matando y que genera un montón de enfermedades de todo tipo, ¿vale? Este es el límite con diferencia más sobrepasado. El segundo límite más sobrepasado tampoco es el cambio climático, es este que vemos arriba a la izquierda que pone integridad de la biosfera, que básicamente tiene que ver con la preservación de los ecosistemas,
Y con esta palabra, que en el mundo político gusta mucho decir, aunque creo que poco se entiende lo que quiere decir, que es aquello de la biodiversidad, ¿no? La necesidad de tener ecosistemas sanos y diversos para que se puedan mantener y que nos den cosas que, hombre, como seguimos siendo animales, algunos más que otros, seguimos necesitando como animales que somos, como aire limpio, agua limpia, alimentos en buenas condiciones, cierta protección contra las enfermedades, etc. El tercer límite más sobrepasado tampoco es el cambio climático, es este que está aquí abajo, a la izquierda, que pone ciclos biogeoquímicos. Que esto tiene fundamentalmente que ver con la agricultura industrial, este es el problema de los nitratos, de la contaminación de los acuíferos, las zonas muertas, de las aguas continentales, costeras y oceánicas. En el océano crecen cada año más las zonas donde no hay vida, porque por el exceso de nutrientes que llega pues se produce una caída de oxígeno y se muere todo. Bueno, pues este es el límite, digamos, el tercer límite más sobrepasado. Solo en cuarto lugar aparece el cambio climático, del que luego ahora comentaré. Y aún tenemos otros tres límites que han sido sobrepasados: los cambios del uso del suelo, que tiene que ver con la deforestación, la desertificación, la urbanización, las infraestructuras, etc. Los cambios en los cuerpos de agua dulce, que básicamente tienen que ver con la disponibilidad de agua dulce, que como sabes cada vez es más difícil conseguirla en el planeta, entre otras cosas por la sequía en las zonas, porque está creciendo las zonas áridas y semiáridas. Y uno que hemos sabido este mismo año que hemos sobrepasado es el de la acidificación de los océanos. Los océanos nos han hecho el favor de absorber del orden de la tercera parte de todo el CO2 que se vuelca a la atmósfera, pero este CO2 se disuelve en agua, se combina con el agua del mar y forma ácido carbónico, y eso hace que el agua sea cada vez más ácida, digamos menos básica en realidad, y eso al final compromete la vida en el agua del mar, porque está adaptado a unas condiciones de pH que son diferentes de las que estamos llevando, ¿no? El límite que podríamos sobrepasar en los próximos años es el de la carga de aerosoles atmosféricos, que son estas sustancias que están en suspensión y que crean problemas respiratorios graves, por ejemplo, el dióxido de azufre y todo este tipo de cosas. Y como digo, el único límite que parece que está en estado adecuado de momento es el de la reducción de la capa de ozono. Por tanto, el primer mensaje que yo querría transmitiros es: hay un problema ambiental que va mucho más allá del cambio climático. Y no puede ser que a veces se dice que se toman medidas para luchar contra el cambio climático que están agravando nuestros problemas. Típicamente, la extracción de minerales que se necesitan para hacer aerogeneradores implica un incremento de las entidades naturales y destrucción de parte de la biosfera, por ejemplo, ¿no? Aparte de usos de agua dulce, etcétera, etcétera. Por tanto, si a alguien le preocupa el medio ambiente, yo siempre digo, pues debe preocupar el ambiente entero, no solo la mitad. Entonces no debe preocupar solamente el cambio climático, tiene que interesar todos los problemas ambientales que realmente tienen una representación legítima por el medio ambiente. Entonces, primer mensaje: hay más problemas ambientales que el cambio climático, y algunos incluso hasta son peores. Lo cual no deja de ser chocante, porque el cambio climático, como ahora vamos a ver, es gravísimo, ¿vale? Esto que veis aquí es una representación, cada curva que veis aquí es un año. Si os fijáis, el eje horizontal son los días del año, en inglés, ¿no? de enero a diciembre, y cada curva es un año diferente desde el año 41. Esto es la temperatura media de todo el planeta, contando desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur, pasando por el Ecuador y por los trópicos, el promedio de la temperatura a nivel de la superficie, a 2 metros de altura del planeta, ¿vale? Y bueno, como veis, cada año el máximo de la temperatura coincide con el verano en el hemisferio norte, porque en el hemisferio norte hay más tierra emergida que actúa como una especie de sartén y calienta el aire que tiene encima. O sea, se calienta más sobre tierra que sobre el océano, ¿vale? Por tanto, cuando miras la temperatura del aire, pues es lógico que siempre el máximo cada año de temperatura promedio del planeta es cuando es verano aquí, ¿vale? Todo este mazo de curvas que veis, como digo, son las curvas desde el año 41 hasta ahora. Las líneas de trazos son los promedios de periodos representativos, un poco lo que tendría que ser. Y la curva de color naranja que veis es el año 2024 y la roja el año 2025, que como veis están completamente fuera de donde están las otras. Hay una pequeña curva gris por ahí, esa es del año 2023. Ahora está todo completamente fuera de madre. De hecho, en este momento la temperatura promedio del planeta en los últimos 365 días está 1,6 grados por encima de la referencia preindustrial que marcó el IPCC. Cuando oís hablar del calentamiento del planeta, os dicen, no tenemos que pasar de 1,5 grados o de 2 grados, estas cosas que se suelen decir. Bueno, pues básicamente se está tomando como referencia la temperatura promedio que se estimó que hubo en el planeta del año 1850 al año 1900. Pues en este momento, con estos valores, la temperatura promedio del aire está en 1,6 grados. En la conferencia de París del año 2015 se dijo que íbamos a intentar no superar el 1,5 grado y que en ningún caso podíamos superar los 2 grados, ¿vale?
Y ahora mismo estamos a 1,6 grados. Es como donde estamos ahora mismo. Con 1,5 grados de calentamiento tenemos garantizado que en verano, en algunos sitios, en España, en la península ibérica, se van a llegar a temperaturas de 45 grados, cosa que por ejemplo ha pasado este verano, ¿vale? Y está pasando en los últimos años. 45 grados de verdad, no de los que marca el termómetro de la farmacia que estás expuesto al sol. Yo ya he estado otras veces a 40 grados en tu vida, chaval. Porque claro, pero es lo típico, esto lo he visto del termómetro de la farmacia. Hay que tomarlo bien y tener la temperatura del aire, que es otra cosa, ¿no? 45 grados son temperaturas que empiezan a ser peligrosas para la vida humana. A este ritmo, como lo voy a comentar, de aquí a unos pocos años llegaremos a un calentamiento de 2 grados en promedio de todo el planeta. Con un calentamiento de 2 grados, la península ibérica en verano habrá algunos sitios, algunos días, que se va a llegar a temperaturas de 50 grados. 50 grados son temperaturas incompatibles con la vida humana. Y esto es lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, bueno, podéis pensar en instalaros un buen equipo de aire acondicionado si vemos que aquel día no haya un apagón. La situación es bastante grave, pero es que ahora mismo las proyecciones apuntan a que vamos a ir a temperaturas muy superiores. Si preocupante es la situación que nos encontramos en el aire, es todavía más preocupante la situación que tenemos en los océanos. Estas curvas son semejantes a las que os he enseñado antes. Aquí la diferencia es que no es desde el año 41, no son reconstrucciones con modelos climatológicos. Estos son, o sea, son datos tomados de reconstrucciones. Estos son con observaciones de satélite, que eso lo tenemos desde el año 81. Entonces son menos curvas, por tanto, y nosotros lo que vemos aquí es una clara deriva, de luego lo mismo, la curva de color naranja es del año 2024, la curva de color rojo, que además ofrece las oscilaciones muy raras los últimos días, es el año 2025, llegamos al año 2025, y esa curvita gris que hay por ahí, pues es el año 2023. El océano se está calentando todavía más deprisa, márgenes de subida son más pequeños, pues se está calentando proporcionalmente más deprisa de lo que se calienta la atmósfera. Y esto es muy preocupante, ¿por qué? Porque el océano es la componente dominante del sistema climático mundial. Tenéis que pensar que el océano tiene una gran capacidad de absorber calor. El océano nos está haciendo el favor de quedarse hasta con el 80% del exceso de calor asociado al cambio climático. Esto está absorbiendo el océano. Pues bueno, imaginaos la situación en la que estamos ahora, en la que parece que ya no es capaz de absorber más. Tenéis que pensar además que es una gran bomba de acumulación de calor y tiene mucha capacidad de absorber calor y de darlo. Por eso utilizamos agua de los radiadores, ¿vale? Los 3 primeros metros del océano global tienen la misma capacidad calorífica que toda la atmósfera. Y estamos viendo que el calentamiento no está solo en la superficie del mar, sino unos cuantos centenares de metros por debajo de la superficie. Así que tenemos el equivalente a la capacidad calorífica de varios centenares de atmósfera que además se están calentando rápidamente. Esto garantiza que va a haber procesos muy violentos, se va a producir una desestabilización en general de la circulación atmosférica, no se está produciendo ya, cambios en las corrientes oceánicas, que eso es parte del trabajo que estoy haciendo ahora mismo, y tempestades más violentas, porque muchas tempestades se alimentan de la energía que le da el océano. La Dana de Valencia, por ejemplo, pues es un ejemplo de un sistema convectivo que se ve reforzado en una situación de Mediterráneo más cálido, ¿no? Pues esta es un poco la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Una cosa que cada vez oís hablar más es que se está produciendo una aceleración del cambio climático. Y esto es verdad, pero es que además es una cosa que podemos medir con satélite. Bueno, podemos medir hasta diciembre porque el señor Trump ha decidido que estos satélites que miden esto van a ser desconectados y se van a precipitar hacia la Tierra. O sea, que vamos a perder estos datos. Es lamentable, pero nadie va a hacer nada. O sea, que esta va a ser la situación. Esto que veis aquí, esta gráfica que os enseño aquí, esta termina con datos de satélite, es posiblemente la gráfica más importante que vais a ver este mes. Posiblemente la gráfica más importante. La curva de color rojo es la cantidad de radiación que la Tierra está emitiendo hacia el espacio. De toda la radiación que llega de la Tierra es lo que emite la Tierra. La curva de color negro es toda la radiación que la Tierra está absorbiendo de lo que le llega del Sol. Estas dos curvas idealmente deberían de coincidir, de tal manera que la Tierra absorbiera tanta radiación como luego reemite hacia el espacio. Absorbe en el visible y la reemite en el infrarrojo. Esto es lo que debería de pasar. Y así la Tierra estaría en equilibrio. Ni aumentaría su cantidad de energía, ni se calentaría, ni se enfriaría. Evidentemente, por la presencia de gases de efecto invernadero, como podéis ver, pues hay una separación entre las dos curvas. Esa separación es la cantidad de energía que se está quedando retenida en el planeta.
que en el año 2004 estimábamos en unos 0,37 vatios por metro cuadrado. Esto puede parecer que no es nada, ¿no? Porque un vatio no es nada. Estas bombillas de aquí seguramente deben tener 20 o 30 vatios fácil, ¿no? Un vatio parece que no es nada, pero es que la Tierra tiene muchos metros cuadrados, ¿no? Dicho así, parece que no es nada, pero si os digo que estos 0,37 vatios por metro cuadrado equivalen aproximadamente a que la cantidad de energía que estaba absorbiendo la Tierra sea como la explosión de 3 bombas como la de Hiroshima cada segundo, entonces ya no parece tampoco. Pero claro, también de nuevo la Tierra es muy grande. Para poner una perspectiva un poco más lógica, se estima que cuando se produjo la última desglaciación, la Tierra pasó de estado glacial al interglacial actual, el desbalance radiativo era de 0,25, de 0,25. Y eso produjo un aumento de la temperatura media del planeta de 4 grados. Ahora, en el año 2004 era 0,37. Pero, hacia el año 2014-2015 pasa algo y la separación de las curvas crece. Y actualmente el desbalance radiativo es de 1,37, es decir, es 4 veces mayor. Esto pensamos que tiene mucho que ver con el hecho de que China ha reducido sus emisiones de aerosoles, de dióxido de azufre. El dióxido de azufre es una sustancia un poco desagradable porque cuando se combina con la humedad del aire da ácido sulfúrico, que no es una sustancia muy agradable de respirar. China tenía un problema ambiental brutal con esto, esto que genera la lluvia ácida y todo esto. Y China, bueno, pues empezó a reducir la emisión de aerosoles, pero estos aerosoles estaban apantallando la luz del sol y estaban consiguiendo que el hemisferio norte estuviera más frío de lo que estaría de otra manera. Ahora China ha quitado todo esto de golpe y de repente nos hemos dado cuenta, como decía James Hansen, que los gases de efecto invernadero eran más potentes de lo que nos pensábamos. Total, estamos observando que el ritmo de calentamiento de la Tierra de los últimos 10 años, una cosa así, se ha multiplicado por 4, más o menos, por 3, por 4. Con lo cual, bueno, pues esto bien del todo no pinta, ¿no? De hecho, hay un artículo que está preparando Grant Foster con Stefan Ramstorff. Ramstorff es uno de los grandes popes en oceanografía física, y hacen una estimación, hacen una proyección de cómo va a ser el calentamiento en los próximos años, basándose en las salidas de diversos modelos meteorológicos, climáticos, y incorporando esta información que os acabo de decir, del incremento del desbalance radiativo, pues estiman que llegaríamos a los 2 grados, esos 50 grados en algunos sitios en verano en la península, pues hacia el año 2037, a 2,5 grados hacia el año 2048 y a los 3 grados hacia el año 2060. Con 3 grados, el 60% de la superficie del planeta se vuelve inhabitable para los seres humanos. Aquí llegaríamos a temperaturas de 60 grados. O sea, así. Aquí no crecería nada. Esto sería un desierto y punto, ¿vale? Si no hacemos nada, pues llegaríamos a esto en el año 2060. Que por desgracia son cosas que van a ver vuestros hijos y vuestros nietos, ¿vale? Esto no quiere decir que esto esté escrito en piedra y que esto sea inevitable que suceda. Pero sí que es verdad que hay que tomarse este problema en serio. Y es el cuarto problema por importancia. O sea, imaginaos cómo deben ser los otros 3. Entonces, bueno, yo, segundo mensaje que os querría transmitir, no es que esté todo perdido, no es que ya no se pueda hacer nada, no es que no haya tiempo, sí que hay tiempo de hacer cambios, pero lo que no hay tiempo es de perder el tiempo. Entonces, lo que hay que entender es que esto va en serio. Esto es importante además hacer notar en un momento en el que la posición oficial de los Estados Unidos y extraoficial de Europa es de que van a relajar sus medidas de lucha contra el cambio climático. Justo un día como hoy, que pues a las 7 de la tarde os estáis teniendo que abanicar porque hace un calor del copón aquí, ¿no? Pero siempre ha pasado en Zaragoza, ¿no? Bueno, pues es lo que yo digo. O sea, aquí no es que no se pueda hacer nada, pero sí que hay que hacer algo. No se puede esperar más tiempo, no podemos perder más el tiempo, ¿no? Esto pues, creo que es el segundo mensaje más importante que os podría transmitir. Claro, evidentemente, bueno, pues, como he dicho antes, se está produciendo un montón de eventos extremos que no les estamos dando importancia, pero sean cosas inauditas, como el tren de tormentas originales en el Mediterráneo que estuvo asolando la zona de Polonia, Hungría, Austria, el norte de Italia en septiembre del año pasado. Y el segundo huracán de categoría 5 que se originó cerca de Acapulco y que acabó de destruir la ciudad. Un gran buen resort turístico, ahora puede ser un buen resort para hacer películas de estas pocas grupos apocalípticos de este estilo. En Turquía, que están teniendo inundaciones, una península semiárida, la península de Anatolia, pues están teniendo inundaciones recurrentes cada 3-4 meses, una cosa bastante sorprendente. Obviamente la de Valencia, que todo el mundo tiene en la cabeza, o incluso los incendios que hubo
a principio de este año en California. Un incendio en sí mismo no es un evento climático, pero lo que es que fue un evento climático inusual fueron los vientos de Santa Ana. Primero, porque normalmente soplan más en otoño que no en enero, pero fundamentalmente por su fuerza. Estos vientos normalmente tienen una fuerza de soplan con una velocidad de unos 60-80 km por hora. En este episodio soplaban a 160 km por hora, con lo cual aquello era como un soplete, ¿no? Realmente era una salvajada, ¿no? Y por poner algún ejemplo cercano, que para mí también es especialmente cercano, teniendo en cuenta que yo soy de León, por los incendios que hemos sufrido en este mes de agosto, en toda la provincia de León y en las provincias limítrofes. Un evento que en sí mismo no es un evento climático, no lo es, pero evidentemente las condiciones de temperatura de sequedad, yo estuve en León justo antes de esto, y las temperaturas eran completamente inusuales, yo soy de aquí, y evidentemente pues mucha sequedad, además como había llovido mucho durante la primavera, pues había mucha vegetación que había nacido, está todo abandonado. Yo tengo amigos que estaban ahí luchando contra los incendios, ahí no vino nadie, siempre suele pasar que no es solamente el cambio climático, sino también las medidas de gestión que se ponen, no nos engañamos, pero bueno. Y os digo una cosa, teniendo en cuenta la temperatura a la que está ahora mismo el Mediterráneo, el año pasado cuando hubo la Dana, el Mediterráneo estaba 2 grados por encima, pero no todos los mares se calientan igual, estaba 2 grados por encima, que eso es una enormidad hablando del agua del mar, de los niveles que tenía en los años 80, al punto, desde el 15 de noviembre del año pasado, la temperatura promedio del océano Mediterráneo, del mar Mediterráneo, era la misma que tenía en verano en los años 80. Así que tampoco, cuando vino la Dana, tampoco fue tan sorprendente, ¿no? Pero es que este año está a 3 grados por encima, en un único año ha subido un grado entero, que eso es una barbaridad. Con lo cual es inevitable que al haber varias tempestades, 2 o 3 grandes tempestades que se van a originar en el Mediterráneo este año, es que es una necesidad matemática, esto va a suceder sí o sí. Eso no quiere decir que vengan a España. O sea, hay un poco de suerte y se van para tomar. Pero pobres los que les toque, lógicamente. Pero está claro que va a haber tempestades violentas originales en el Mediterráneo con una virulencia completamente fuera de la normalidad, simplemente por la cantidad de energía que se acumula aquí. Hasta ahora se ha hablado del problema ambiental y he puesto el foco también en el problema del cambio climático, ¿verdad? Ahora quería comentaros de otra manera el problema que tenemos con los recursos naturales y particularmente con los energéticos y particularmente con el petróleo y el gas. Y sois muy afortunados porque justo ayer la Agencia Internacional de la Energía sacó por sorpresa un informe en el que después de haberlo negado durante años dicen, oye, a lo mejor nos estamos quedando sin petróleo. Y la verdad es que el informe es tan oportuno que de hecho he conseguido sacar 3 o 4 transparencias que vienen aquí, o sea, 3 o 4 gráficas que vienen aquí para contaros un poco pues cómo está la cosa con el petróleo, ¿no? Que de repente dices, bueno, una cosa que yo llevo 15 años hablando de esto y gente antes que mí lleva como 30 y algunos hasta 50 años hablando de ello, de que íbamos hacia esto, pues oye, ahora ya, pues a lo mejor, no, a lo mejor es cosa que no lo hay, ¿no? Es cosa más rara. Bueno, esto que veis aquí es lo que invertían las compañías petrolíferas para buscar petróleo y ponerlo en explotación y también para mantener los pozos que estaban en marcha, lo que se llama upstream, desde el año 2000 hasta el año 2022, ¿vale? Y lo que se ve es que del año 2000 al año 2014 prácticamente multiplican por 5 el gasto. ¿Por qué? Pues porque el tipo de yacimientos que van creando cada vez son peores, cuesta más esfuerzo extraerlo, entonces hay que invertir más y más y más. El año 2014 ven que están perdiendo dinero a manos llenas y que esto no hace la regla. Y desde el año 2014, como veis, se produce una bajada escalonada, no es una bajada continua, hace como rebotes, ¿no? Pero evidentemente ahora se está invirtiendo como un 50% menos lo que se invertía en el año 2014. Y esto lo hacen simplemente porque ven que se pierde dinero. Entonces se están centrando en lo que merece la pena explotar y pasan de todo lo demás. Justamente en el informe que sale ayer, pues hay una extensión de esta gráfica corta a los años anteriores, que esto me parece un poco feo, porque el año 2014 justo es el máximo, y como por casualidad, es que vamos que cortar. Deja el año 2014 fuera para que no se vea el pedazo de caída que se marca, ¿no? Pero bueno, igualmente estáis viendo que ahora, hasta el año 2025, el año 2025 es una estimación, pues la inversión no se recupera, está oscilando, pero se mantiene bastante constante en unos 570.000 millones de dólares, pero que está bastante por debajo del máximo que se llegó a marcar en el año 2014, que era de más de 900.000, casi 1.000 millones de dólares, ¿vale? Bueno, esto tiene una consecuencia que es evidente. Si cuando los yacimientos que te quedan son peores y tendrías que estar invirtiendo más solamente para quedarte igual,
pero encima inviertes menos, lo que va a pasar es que va a faltar petróleo. De hecho, ya está faltando petróleo. Que no os habéis enterado, pero de hecho ya está faltando. Ahora lo comentaré. Pero una cosa en la que se refleja muy claramente este problema es en esta gráfica que también saca el informe de ayer, gracias a la Agencia Internacional de Energía, por su aportación a esta charla. Esto que veis aquí es los descubrimientos medios anuales de petróleo en distintos periodos del tiempo. Entonces, la primera columna es cuál era el promedio de descubrimientos anuales de yacimientos. Esto está expresado en miles de millones de barriles de petróleo. ¿Vale? Bueno, total, que en los años 60 se encontraban alrededor de 90.000 millones de barriles de petróleo cada año, ¿no? Mucho más de lo que se consumía en aquel momento. Pero esto ha ido bajando y hicimos un esfuerzo del año 2000 al 2009, incrementamos un poquito, pero ya el 10-19 no tanto, y ya en los últimos 5 años ha sido un puñetero desastre. Además, esto es uno de esos poquitos sucios que le gusta hacer a la agencia, mezclan petróleo y gas. Porque si os fijáis en descubrimientos de petróleo y de gas, si quitamos la parte del petróleo, que es como el 40%, pues nos encontramos que en la actualidad los descubrimientos anuales de petróleo están alrededor de unos 3.000 millones de barriles. Alrededor de unos 3.000 millones de barriles. Es un montón, ¿eh? Un barril son 159 litros. O sea, que imaginar la cantidad de litros de petróleo que es eso. ¿Vale? Pero claro, yo siempre, cuando un estudiante viene a trabajar, o una estudiante viene a trabajar conmigo, yo siempre les digo, en física las cosas no son grandes ni pequeñas, sino depende con qué lo compares, ¿no? Un gramo no es nada para mí y es mucho para una mosca. Entonces, 3.000 millones de barriles que se han encontrado en este periodo cada año, del año 2020-2024, es mucho esfuerzo. Comparémoslo con lo que consume el mundo. En la actualidad en el mundo se consumen cada año 36.000 millones de barriles. 12 veces más que lo que se descubre. Con lo cual, es obvio que tenemos un problema. Es obvio que tenemos un problema. Es un problema además que hace tiempo que se arrastra, porque en el periodo 2010-19, que parece que la cosa no era tan chunga, se estaban encontrando unos 10.000 millones y ya el consumo estaba en los 35.000, o sea que ya la cosa iba mal. Pero es que ahora va de pena. Y entonces, bueno, pues nada, pues ahora mismo estamos ¿sabes cuando estás en una vida y te dicen eso de brace? Pues eso, esta es la situación en la que estamos. De hecho, del mismo informe, tenemos esta previsión que hace la agencia de cómo va a evolucionar los próximos años la producción de petróleo y de gas natural si se deja de invertir en el mantenimiento de los proyectos de mejora de los yacimientos y no se busca más petróleo porque, claro, cada vez se va buscando menos porque cada vez es menos rentable, no nos engañemos. Por si no lo sabéis, Repsol ha cerrado su departamento de exploración. Repsol ya no busca petróleo. Mantiene lo que está produciendo, pero no busca más. Y Cepsa, como sabéis, se llama Moeve y los anuncios la gente se aloja con los dinosaurios, que no corresponde al periodo geológico, pero da igual. Pues esto es lo que hay, ¿no? Esta es la previsión que ellos tienen, una caída escalofriante, ¿no? Como un 80%, si no se invierte más. Esto es el ritmo que caen los yacimientos si no se hacen mejoras y no se ponen nuevos yacimientos en marcha. Si se invierte en mantener los yacimientos, que cuesta un esfuerzo importante y no siempre es rentable, está el problema, por eso te lo avisan, ¿no? Y se ponen en marcha los yacimientos que ya están aprobados, que ya se han encontrado, pero que aún no se han puesto en marcha, la situación es esta. Que tampoco es para tirar cohetes. No es una caída tan salvaje. Las caídas que habéis visto antes corresponden a la franja de color azul celeste, pero tampoco es que esto fuera muy bien. Estaríamos básicamente, que es donde estamos realmente, pues en esta meseta ondulante en la que estamos ahora, y hacia el 2030 por ahí, pues esto empieza a caer. ¿Vale? Y caer no tan rápido, pero caer bastante rápido. O sea que, bueno, vamos a tener un problema de descenso de la disponibilidad de petróleo y de gas, que esto de hecho ya ha empezado. De hecho, en realidad ya ha empezado, ¿no? Esto es un poco un resumen de cuál es la situación, porque otro de los problemas que tenemos con las estadísticas oficiales es que desde hace tiempo, en lo que se llama todos los líquidos del petróleo, todos los combustibles líquidos, se ponen cosas que no deben de ponerse. En particular, lo que más sube de todo es lo que se llama los líquidos del gas natural, pero que eso sirve para hacer plásticos, no sirve para ponerlo en tu furgoneta o en un avión o en un barco, no sirve para hacer combustibles líquidos. Si te quedas con la parte de la producción de petróleo, que sí que sirve como energía,
Esta tocó máximo en noviembre del año 18. Esto os tenéis que fijar en la curva verde, estos son los últimos años de la producción de lo que técnicamente se denomina fluido condensado. Y como veis, bueno, pues en noviembre del 18 se marca el máximo, en casi 84,6 millones de barriles diarios. Y a partir de aquí oscila, el 19 repunta un poco, que había la COVID, cae en picado, ¿no? Había los confinamientos, esto cae en picado el consumo. Y luego el resto del año 20, el 21 se va recuperando, hay una nueva caída hasta el 22 porque empieza la guerra de Ucrania. Y luego, bueno, pues vuelve a subir y se mantiene en una franja entre un 2 y un 3% por debajo de los niveles productivos del año 18. Los últimos 3 meses ha habido un repunte, ahora mismo estamos solamente un 1,5 por debajo. La parte roja es lo que dice el Departamento de Energía de los Estados Unidos que va a pasar los próximos años. Siempre dice lo mismo, vamos a volver, están pasando los años, seguimos ahí. Pero bueno, como sabéis, Ucrania pues, está atacando las instalaciones petrolíferas de Rusia, lógicamente, porque tienen que intentar cortarles la fuente de ingresos. Con lo cual, más bien, lo que va a pasar los próximos años, por otros motivos, aparte de los geológicos, es que va a haber un poco menos de disponibilidad de petróleo en realidad, ¿no? Pero es que ya estamos en una situación que los campos están muy agotados, los descubrimientos son muy pequeños, estamos a punto de entrar en la rampa de caída inevitable. Y este va a ser un poco el curso de los próximos años. Con lo cual, nuestra situación es mala. Con el petróleo mala, con el gas no es mucho mejor. El carbón va a durar algo más. El carbón todavía va a poder seguir subiendo, posiblemente 10 años más antes de empezar a caer. Por eso no lo comento aquí. Lo que va fatal es el uranio. O sea, se habla muchísimo de energía nuclear, lo cual es bastante absurdo porque es bastante minoritaria en el mix global. Pero es que además de todas las materias primas agotables, es la que presenta el comportamiento. Estos son datos de extracción de las minas de uranio sacados de la Asociación Nuclear Mundial hasta el año 22, porque por algún motivo, no sé cuál es, han decidido no dar más datos después del 22, por lo que fuera. No sabemos por qué. Tal y como indicaban los modelos geológicos, pues evidentemente el máximo de extracción de uranio se dio en el año 2016, que es justo lo que preveían los modelos de extracción, y ya del año 2016 al año 2022 se produce una caída de la extracción de uranio de un 23%. Subidas y bajadas, pero cae un 23%. Seguramente estos 2 años de datos que nos faltan ha caído algo más, pero no lo sabemos. De hecho, el otro día hizo un anuncio en la Asociación Nuclear Mundial diciendo que, claro, con los ritmos de inversión en minas que hay actualmente, esperan que en los próximos 20 años la extracción de uranio caiga un 50%. 50%, ¿no? Que por cierto es lo mismo que nos dan los modelos geológicos, porque las minas de uranio se agotan más deprisa que otras. No hay ningún futuro en la energía nuclear. Las centrales nucleares en España van a cerrar, inevitablemente. Porque además Francia necesita el uranio, y nuestro uranio viene de allí, y los franceses, par-dessus de tout, son franceses. O sea, por encima de cualquier otra cosa son franceses. Entonces, obviamente, el uranio, eso está claro, Francia tiene problemas para conseguir mantener el suministro, les ha hecho en Níger y demás. No, bien del todo no pinta, pero bueno, esto que se abre. Lo más preocupante del tema del petróleo es que hablamos del petróleo mezclando categorías, sustancias diversas, pero cuando bajas al terreno, lo más preocupante ahora mismo es el diésel. Esto que veis aquí es cómo ha evolucionado la producción mensual de diésel en los últimos años. Y veis que bueno, esto iba subiendo hasta que del año 2015 al año 2017 se mantiene oscilando, pero una meseta de unos 26-27 millones de barriles diarios de diésel, ¿vale? Y luego empieza a cae muy fuerte con la COVID, luego se recupera, pero sigue cayendo después. De todos los combustibles que sacamos del petróleo, el que más cuesta de mantener su producción es el diésel, porque requiere ciertas mezclas concretas de hidrocarburos. Esto es algo que yo ya lo vi venir hace un millón de años, mucha más gente, por supuesto, y bueno, pues se está materializando. Y esto está creando muchos problemas en muchos países. Aquí no, pero está creando muchos problemas en muchos países en este momento. Porque además el diésel es la sangre de nuestro sistema económico. Diésel es agricultura, diésel es minería y diésel es transporte. Pues imaginaos, todavía más pequeño de lo que os pensamos.